Sí, Señor. Aleluya. Soy obra de Dios. Dile, dile. Aleluya. Sí, Señor. Dígale ahí donde usted está, yo soy esa vasija. Ese barro soy yo. Sí, Señor. Sí, Padre. Gracias, Señor. Sí, Señor. Levante sus manos. Dígale gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Estamos en este tiempo glorioso. Levante ahí sus manos. Escucha la canción y declárelo usted ahí. Soy obra de Dios en manos del alfarero. Aleluya, yo soy obra de Dios en manos del alfarero. Hizo la luz en un momento. Santo, sí, Señor. Pero en mí tomó su tiempo. Transforma todo lo que Aleluya. Usted está preparando ese ambiente de lo que el Señor hace en su vida hoy de manera sobrenatural. Él se mueve para ministrar su vida. Aleluya. Dígale, moldéame hoy, Señor. Moldéame hoy, Señor. Aleluya. Soy obra de Dios en manos del alfarero. Soy obra de Dios. Dígale, soy obra de Dios. Cierre sus ojos, ahí cierre sus ojos. ¿Sabe qué? El Espíritu Santo es el que está ministrando en este momento. El Espíritu Santo lo ministra. El Espíritu Santo. Disponga su corazón. Santo, santo, levante sus manos. Yo sé que usted durante el día buscó al Señor, buscó el rostro del Espíritu Santo, buscó el rostro del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Yo sé que usted lo buscó y usted vino con expectativa de Rey. Aleluya. Oh, aleluya. Él va a hacer cosa nueva. Este retiro se llama Moldeados a su imagen. Levante sus manos y dígale, yo sé que soy barro, Señor. Yo sé que tú hablarás a mi corazón, ministrarás mi espíritu en esta noche maravillosa. Yo sé que tú tienes algo preparado para mí, algo maravilloso, algo sobrenatural. Aleluya. Santo, Padre, sé con cada uno de mis hermanos, Señor, y hermanas que han dispuesto este tiempo, han dispuesto su corazón para buscar tu rostro, Señor. Aleluya. Gloria, gloria a Dios, gloria a ti, Señor. Desde ya los presentamos, pastor, desde ya presentamos a cada uno de estas personas maravillosas, a cada una de estas mujeres y hombres que recibirán ese toque, esa llenura del Espíritu Santo. Aleluya. No me vas a entrar a mi Mike. Santo, 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 santo. Oh, poderoso. Yo me conozco de piedra. Oh, aleluya, gracias, sí, Señor. Padre, dentro de ellos hay apóstoles, pastores, evangelistas, maestros, Señor. Hijos tuyos, Señor, con el propósito divino. Su ADN, Señor, está fluyendo poderosamente
tus planes, tu visión global, Padre Santísimo, a naciones, para impacto, a familias, Señor, gente de gobierno, personas, Señor, de autoridad, que fluya con poder este tiempo, porque es moldeados a tu imagen, Padre Santo. Que venga ese tiempo de la luz divina, de la iluminación, de la revelación, el tiempo de los principios eternos, para que fluya en permanencia, Padre, por siempre la revelación, la activación, la reedificación, el tiempo de la reforma, el tiempo, Padre, de estar en Cristo Jesús recibiendo restauración completa, diseño de restauración. Señor, fluye con poder en este tiempo, que lo que se va a enseñar, que lo que se va a predicar a través de estos momentos de intimidad contigo, de búsqueda de tu rostro, de revelación de tu presencia, de manifestación de tu gloria, Señor, seamos impartidos, activados, dimensionados, Señor, de forma extraordinaria, que cada uno de los que tienen que aportar la palabra, la profecía, Señor, personas que ahora están viendo que son activados también, porque en este tiempo soltarán palabra extraordinaria del depósito que Dios ha puesto en ellos, pero que se active mayormente, que se active poderosamente en este tiempo. Damos inicio, Señor, a este congreso. Padre, gracias por este tiempo de tu Espíritu, a esta cita divina, Señor, a la que hemos venido, Padre, no solamente porque dispusimos el corazón, sino porque tenías este tiempo para nosotros, Señor, para que el oído sea abierto, para que los ojos, Señor, sean abiertos, para que entonces tenga el entendimiento a través de escuchar tu palabra, palabra revelada, palabra de luz, palabra, Padre, que viene de tu Espíritu a nuestro espíritu, que así mismo se dimensione la óptica, Señor, el ojo y el discernimiento se comuniquen, Padre, ahora mismo con el cielo, para que podamos ver como tú ves, para que podamos establecernos en esa fe, Padre, que es viva, que no cambia, que es activa, que es constante, dirigida por tu Espíritu, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que se active, Señor Jesucristo, ese depósito apostólico de autoridad, que se active, Señor, ese depósito profético de revelación divina, de lineamiento de la voz del cielo, de la voz del Cristo vivo, de la voz del Padre ahora, Señor, en el nombre de Jesús, que lo que por años han recibido está ahí, Padre Santísimo, con aguas poderosas, aguas vivas, Señor, empiecen a fluir del interior de ellos mayormente, que fluya, Padre, con potencia ahora la manifestación de los rostros de Dios, en el maravilloso nombre, en el poderoso nombre, en el todo glorioso nombre de Jesucristo, Señor. Que esta unción de gloria que estamos viviendo en este momento, que está fluyendo poderosamente, fluya también en tu casa, en tu hogar, en tu vida, que ahora seas impactado, seas tocado, seas impregnado, seas improntado del poder de la palabra de Dios, del poder del Espíritu Santo, de la manifestación de gloria, que puedas ver más allá de lo evidente a partir de hoy. Y si ya lo miras, que se aumente la óptica, que puedas ahora en este tiempo verdaderamente palpar el embaldosado del cielo, y que se viene la nube de gloria, que se vienen los tiempos de las experiencias sobrenaturales para ti. En el nombre maravilloso de Jesús, adóralo, 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 que este es el tiempo de su presencia, es el mejor momento, porque este es el momento donde tu fe puede ser aumentada, dimensionada, y aquello que está en el futuro, que parece que está distante, por lo profético lo traes al presente y se manifiesta para la gloria del Dios viviente, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Qué hermoso tiempo. Que así sea. Santo es el Señor. En nombre de Cristo. Dele un aplauso ahí en su casa, ahí acompañado de los que están. Usted dele un aplauso al Señor, un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señor de todo,
Señor. Aleluya. Vamos a darle la palabra Sí, Señor. a nuestro amado pastor Taylor, quien estará impartiéndonos lo que el Señor le ha revelado, lo que el Señor le ha dado para ministrar nuestras vidas. Recíbalo usted con un aplauso poderoso. Vamos, es para el Rey, es el Rey de Reyes. Ahí en su casa usted puede aplaudirle al Señor por cada uno de estos siervos que estarán compartiendo esa tremenda revelación de parte de nuestro Dios, el Dios Todopoderoso. Pastor amado Taylor, es toda tuya la palabra. Te damos la bienvenida, muchas gracias. Sabemos que Dios tiene preparado lo sobrenatural. Santo. Aleluya. Amén. Gloria al Señor, gracias por la invitación, papá. Amada mamá, gracias, bendiciones, que Dios me los bendiga. Y a todos los que están conectados, gracias, bendiciones. Estamos aquí solamente para servirles, amén, y para ver la gloria del Señor. Y bueno, gracias a los pastores, ¿verdad? Que están ahorita conectados también. Gracias por el apoyo. Estos tiempos siento que son necesarios, que son importantes. Y bueno, todos los que están desde la comodidad de su casa, abra el corazón y deje que la unción del Señor inunde y llene la casa en esta hermosa noche, amén, y dejar que el Señor nos toque en estos días de bendición. Gracias por tomarme en cuenta, amado apóstol Mario Rovira, amada profesora, gracias por tomarme en cuenta. Es una bendición estar por acá con ustedes. Y bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de lo que el Señor puso en mi espíritu. Amén, para que podamos empezar a ser impartidos por la palabra. Gloria al Señor. Creo que por anda trayendo un microfonito activo, tal vez por ahí nos ayuda. Vamos a tener una completa concentración de la palabra. Amén. Entonces, gloria al Señor. O incluso creo que el anfitrión puede silenciar todos los micrófonos. Gloria a Jesús. Bueno, moldeados a su imagen. Vamos a tratar de irle dando un poquito de cuerpo a lo que el Señor nos va a ir direccionando, y nada más usted permita que lo que Dios nos vaya enseñando vaya siendo el diseño y el formato correcto que Dios quiere. Amén. Voy a pedirle que me acompañe por favor para Gálatas capítulo. Pastor Taylor, puedes, te oyes muy bajito. Tú no sé qué podríamos hacer. Porque la música ahí está bien, yo creo, ¿verdad? Vamos a ver, permíteme un segundo, nada más. Okay. Pregunta cómo escuchan. Ok. O pastores, bajar el volumen a la música para escuchar mejor al pastor Taylor. La música está regulada, ya teníamos ahí, es él el que se escucha un poco bajo. Sí, porque tú te oyes muy bien. Sí. Es la computadora de él. Adore al Señor, vamos. Ahora sí, ¿me escuchan bien? No se distrae. ¿Escucho? Sí, está mejor. Está mejor. Claro. Sí. ¿Escucho fuerte y claro ahora sí? ¿Cómo lo oyen ustedes? Levanten la mano si se oye bien. ¿Cómo lo oyen? Hola, ¿me escuchan? Sí, ahí te escuchas mejor, Pastel. ¿Oye bien? Sí, ¿seguro? ¿Será así? Sí, si puedes un poquito más, subirlo, porque nosotros nos estamos escuchando bien, nos están diciendo. Ok, regálame un segundito nada más. Antes de la creación y el caos del universo existía en tu corazón. Adore al Señor ahí donde está. Mientras esperamos, adoramos. Señor tiene el control de todo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque nos disponemos, Padre de la gloria, para recibir de ti, Señor, lo que tú tienes, Señor, en esta noche, Padre de la gloria. Gracias, Padre Santo. Sí, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre Santo. Amén, aleluya. Ahora sí, pasé y estamos bien. ¿Y ahora sí me escuchas? ¿Sí? ¿Se oye mejor? Bueno, ¿Oye mejor, sí o no? Sí. ¿Oye mejor? Sí, hagan el dedito así. Estamos bien. Si oye mejor, haga que el dedito. A ver. Ok, perfecto. Y ahora sí. Es que en esto del virus hemos tenido que convertirnos en técnicos de audio, de luces, de video, de todo. Así que gloria al Señor. Bueno, ya estamos bien por acá.
Vamos a empezar ahora sí. Pueden acompañarme a Gálatas capítulo 4, versículo 19, los que tengan ahí su Biblia. Vamos a empezar. Y bueno, saludar a todos los que están también conectados en Facebook. Que Dios los bendiga y por favor compartan la transmisión para que podamos alcanzar más vidas y que la palabra sea transmitida a más lugares. Así que todos los que están en Facebook, bendiciones también. Bueno, de gloria al Señor, es un retiro que el Señor nos ha permitido tener, organizado por la Iglesia Jesucristo Libertador. Para todos los que están ahorita en Facebook, que tal vez no están ahorita en vivo en Zoom, pero están conectados en Facebook, gloria al Señor y gracias por estar con nosotros. En Gálatas 4:19 dice la palabra: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es interesante porque cuando la pastora me comenta el retiro, que no fue ahorita, fue hace bastantes meses atrás, fue mucho antes del COVID, y yo venía como madurando esa palabra, ¿verdad? Esa frase, moldeados a su imagen, y Dios me llevaba a Gálatas capítulo 19, y yo quiero que podamos ver una palabra muy importante, que es esta palabra formado en vosotros, donde dice hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esta palabra tiene una connotación súper importante, porque esta palabra formado significa moldear y modelar. Vea qué interesante. Entonces, si usted ve, importantísimo, ¿a quién le está hablando Pablo en esta cita bíblica? Pablo viene y expresa, y la cita bíblica arranca hablándole a una cierta cantidad de gente, a una cierta cantidad de personas o a un grupo selecto de personas. Yo quisiera saber si alguno de ustedes me puede ayudar, nada más ahí, si usted quiere responder, quita ahí un segundito el micrófono y usted me puede responder, ¿a quién le está hablando Pablo en esta cita bíblica? ¿A quién le está hablando Pablo en esta cita? Yo sé que a los Gálatas, sí, pero ¿a quién se está refiriendo él específicamente? ¿Alguien que me ayude ahí a responder? Vamos, anímense a responder. Amados, bendiciones. Pensaría que le está hablando a sus discípulos. Está pensando a nosotros. Vamos a ver, la Biblia enseña y empieza así: hijitos míos, hijitos míos. Pablo le está hablando a sus hijos espirituales. Ojo acá, vea qué interesante. Pablo le está diciendo a los hijos espirituales: yo vengo de ustedes sufriendo dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo se está refiriendo a los hijos espirituales y él estaba haciendo mención a los hijos espirituales. Mire qué interesante esto, porque la formación, el moldeaje no es para todo mundo. La formación y el moldeaje, el ser moldeados a imagen de nuestro Señor, tiene que ser únicamente para gente que está decidida a tomar un diseño y una identidad. Muchas veces nosotros queremos someternos a ser moldeados, pero ¿tendremos verdaderamente la identidad correcta para ser moldeados? Entonces, viene Pablo y les habla y dice: hijitos míos, yo necesito que ustedes sean formados, pero que la imagen de Cristo, la identidad de Cristo, la esencia de Cristo sea formada en usted. Ahora, es importante porque la razón principal de Pablo era decirle a todas aquellas personas que estaban escuchando: mi interés principal es que Cristo, la esencia, el diseño esté en ustedes. Pero Pablo viene y dice: ojo, que esto de ser moldeados es para gente que entiende el diseño de ser hijos. Ahora bien, vea qué interesante. Pablo dice: por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Vuelvo a sufrir dolores de parto. O sea, el dolor de parto es el anuncio que hay algo nuevo que está por salir de un vientre. Ojo acá, la expresión vuelvo a sufrir nos da una impresión de que una vez más, de que otra vez, de que hay una insistencia por parte de Pablo en formar, en tallar algo en la vida de aquellos que lo escuchaban, que eran hijos espirituales. ¿Cuál es el problema que estamos viviendo hoy en día?
El problema es que estamos tratando de moldear hombres y mujeres que no tienen identidad de hijos. Por eso no aguantan el tallaje. Por eso es que hay personas que no están aguantando la formación de la perfección a la estatura de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos tratando de tallar, estamos tratando de formar a gente que perdió el diseño de entender que los hijos son los que deben ser formados. Ahora, ser hijo no tiene que ver con que tenga un padre. Ser hijo tiene que ver con que yo acepto a un padre. Porque hoy mucha gente no está permitiendo ser formada, porque no se están dejando ser hijos, porque solo un hijo se deja formar. Entonces, el moldeaje, el ser moldeados, tiene que ver con la identidad de aquel que va a ser moldeado. No sé si usted conoce lo que es un formón, pero ocupamos el formón en nuestra vida. Ocupamos el tallaje en nuestra vida. Pero ¿será que lo que está imposibilitando que nosotros seamos moldeados a la imagen de Cristo es que no tenemos la identidad correcta? Porque tenemos padres espirituales, tenemos buenos padres espirituales. Yo honro a mi apóstol que está aquí ahorita, porque él es un buen padre espiritual. Pero ¿será que seré yo el que está fallando para no ser moldeado? Porque soy pastor, ya no me puedo dejar moldear. Porque me muevo en un rango. Ya yo no tengo la habilidad de que me peguen el formón. Pablo está diciendo, hijitos míos, yo necesito que la identidad de Cristo se impregne en ti, porque si la identidad de Cristo está en ti, automáticamente la representación del resucitado está caminando en la tierra. Hay una representación de hombres y mujeres que caminan en perfección, en santidad, en integridad, porque hay una identidad de Cristo en nosotros. Mire qué interesante, porque Pablo entiende que él no está moldeando a gente común. Pablo se está refiriendo a los hijos. Pablo se está refiriendo a aquellos que aceptaron un diseño. Pablo tenía claro algo. El resultado que las personas fuesen moldeadas a la imagen de Cristo costaba de 3 pasos. Permítame regalarle 3 pasos para nosotros entender cómo podemos llegar a ser moldeados a la imagen del Padre, a la imagen de Jesucristo. 1, necesitamos un padre espiritual, no un guía espiritual. Y yo le estoy hablando a un pueblo que en su gran mayoría tenemos la paternidad. Aceptamos la paternidad. La pregunta es, ¿tenemos padre espiritual? ¿Aceptamos al padre espiritual? ¿Nos estamos comportando como hijos para aceptar el formón del padre espiritual? Porque muchas veces pensamos y creemos que podemos avanzar en el moldeaje de la semejanza de Cristo solos, orando solos, clamando solos, ayunando solos, leyendo la palabra solos, pero no entendiendo que Dios coloca hombres y mujeres de reino habilitados por Dios para ser padres en una nación, para ser padres en un pueblo, para ser padres en las familias, para que el formón sea calado en nosotros y empiece a haber un moldeaje. Eso es muy interesante, porque Pablo está hablándole a un pueblo que necesita entender que la imagen de Cristo tiene que impregnarse en la tierra. Hoy en día hay mucho cristiano, pero hay poca gente representando a Cristo con la imagen de Cristo. Hay poca gente que tiene el carácter de Cristo, que tiene el pensamiento de Cristo. ¿Cómo reaccionaría Cristo en ciertas áreas que nosotros tenemos que reaccionar? ¿Qué haría Cristo en nuestro lugar? Y imperdiblemente necesitamos de la cobija, del ropaje de un padre para llegar a ser moldeados. Es súper interesante, porque cuando Dios nombra los 5 ministerios allá en los Efesios, Dios dice: a unos constituyó, y Dios empieza a hacer la constitución. Pero cuando nosotros vamos allá al nuevo pacto, donde Dios empieza a darle a Pablo una cierta cantidad de requisitos, y Pablo se las transfiere a Timoteo,
Timoteo viene y dice, bueno, obispos, bueno, ancianos, bueno, ustedes que son los servidores, aquí Dios no constituye, aquí soy yo el que elige. Porque hay una cierta cantidad de requisitos que se le pide a los obispos, que se le pide a los servidores, que se le pide a los diáconos. ¿Por qué? Porque Pablo tenía muy claro que el formón, que era Timoteo, tenía que formar a su iglesia. Y Pablo tenía muy claro que ellos eran los que elegían según los frutos probados, porque había un moldeaje. Ellos podían ver que había un molde correcto. El Padre Espiritual sabe cuándo usted y cuándo yo estamos listos para representar ciertas áreas en el reino, en el ámbito ministerial, porque Él es el que está viendo el proceso del moldeaje. Muchas veces queremos acelerar los procesos y queremos creer que nosotros estamos listos para algo, pero el único que se da cuenta si estamos listos es el Padre Espiritual, porque ese es el que está pariendo, ese es el que está teniendo los dolores de parto, y solamente la mujer que tiene dolores de parto se da cuenta cuándo va a parir. Solamente la mujer que sabe que va a dar a luz es la que le dice al esposo, lléveme al hospital porque tengo dolores. El único que se da cuenta cuando tú estás listo para ser dimensionado es aquel que se está sintiendo con los dolores de parto. Muchas veces nosotros queremos sentir los dolores de parto donde somos nosotros los que estamos dentro del vientre del Padre Espiritual. Pablo tenía claro los 3 pasos para poder moldear una identidad de Cristo en su gente. Nosotros, los pastores, los ministros, tenemos que tener claro cuáles son los pasos para nosotros poder moldear a aquella gente a la imagen de Cristo. Y nosotros, como hijos espirituales, tenemos que tener claro que muchas veces ese moldeaje necesita ser en nosotros evidencialmente claro, donde nosotros hacemos lo que el Padre Espiritual nos pide, aunque cuando muchas veces nosotros decimos, no, esto no es así, quien porta el formón es aquel que tiene los dolores de parto. Ojo aquí lo importante y lo interesante. 1, necesitamos un Padre Espiritual. 2, debemos tener insistencia y constancia en ese Padre. Porque nosotros debemos saber que Pablo dijo, vuelvo a sufrir dolores de parto. Tiene que haber una constancia, una insistencia en entender que nosotros tenemos que estar cerca de aquel que porta el diseño, que sabe cuándo yo tengo la imagen correcta. Debemos saber que dar a luz traerá dolor, traerá gemido. El dolor es una experiencia sensorial y emocional. ¿Sabes? Tratar de llevar moldeaje a la imagen y semejanza de Cristo traerá dolor, traerá sufrimiento sensorial y emocional. Sentiremos que muchas veces nos están quebrando y nos están reventando. Y es ahí donde tenemos que entender que el vientre profético se está abriendo para que nazca en nosotros aquello nuevo que tiene que empezar a resaltar, y que muera aquello viejo que no tiene que estar en nosotros, porque está permitiendo que paralice lo nuevo. El ser moldeados a la imagen de Cristo requiere de un alto grado de sumisión, ¿sabes? De obediencia, de sometimiento y una desesperación por aceptar ser alumbrado por un Padre espiritual. Cuando yo acepto ser moldeado conforme a la imagen de Jesús, yo tengo que tener muy claro la sumisión, la obediencia, el sometimiento que yo tengo que tener sobre aquel hombre, sobre aquella mujer que fue asignada por Dios, habilitado por Dios para engendrarme en ese vientre profético. Hoy queremos crecer, queremos avanzar, queremos dimensionarnos, pero no queremos entrar al vientre de aquel hombre y aquella mujer asignada por Dios. ¿Sabes? Yo tengo tan claro algo. Que toda la gloria sea para Jesús, para el Padre y el Espíritu Santo. Todo el reconocimiento y la honra sea para el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo. Pero yo tengo que dejarme alumbrar por un Padre espiritual. Porque al final, el moldeaje, ese molde, ser moldeados, ser tallados conforme a la imagen de Cristo, tiene que ver con un hombre y una mujer que dejaron y permitieron en su corazón
y que resistieron a esa sumisión, a esa obediencia, a ese sometimiento, a ese dolor sensorial que se va a venir en muchas veces, emocional, por la transformación y el cambio que se va a gestar en nosotros. La palabra en Efesios capítulo 4, versículo 13, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. No está hablando de unos cuantos. Todos nosotros, en su gran mayoría, somos hijos espirituales de nuestro amado apóstol. Y todos tenemos que llegar a una unidad tan plena de entender que todos tenemos que mantener la visión, porque todos salimos del mismo vientre espiritual. Todos estamos siendo engendrados en el mismo vientre espiritual. Cuando nosotros hablamos de esto es porque Pablo está hablando allá en Gálatas que él necesita que sea formado en vosotros Cristo, que la imagen de Cristo sea formada en vosotros. La formación de la imagen de Cristo viene a raíz de un hombre y una mujer que aceptaron recibir hombres y mujeres en el vientre profético, en el vientre espiritual. El moldeaje viene, la perfección viene, la santidad viene, la integridad viene cuando entendemos primero cuál es la fuente principal que el Eterno usa, que el Padre Celestial usa para nosotros ser moldeados conforme a la imagen de Él. Porque hoy en día tenemos en la iglesia tantas personas que no comprenden el diseño correcto. Vamos a ver, nosotros los pastores en este tiempo hemos experimentado cosas muy interesantes. La gente llegaba tarde al culto y también llegan tarde al Zoom. Hay falta formación, falta moldeaje, falta tallaje. No hay honra a las autoridades de Dios. Hay distancia, hay divorcio con la visión de Dios. Y eso es porque hay una ausencia de ser moldeados a la imagen de Cristo. Porque déjeme decirle que después de Dios, lo más importante es usted. Después de Dios, lo más importante es usted. Porque a Dios lo que más le importa eres tú. Nosotros como alma, como personas. Nosotros necesitamos entender que el moldeaje de Cristo traerá en nosotros una dimensión mayor en perfección, en santidad, en consagración. Somos gente que entiende, somos gente que comprende que entre más nosotros nos sometamos, que aunque duela, necesitamos ser moldeados a la imagen del Padre. Dice la palabra: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Dice la palabra ya en el Salmo 101:6: mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo, y solo los perfectos me servirán, dice la palabra. ¿Sabe? La palabra perfección tiene que ver con una persona que todos los días permite que Dios quiebre algo en él y que siga avanzando y subiendo a la dimensión de Cristo. ¿Sabe? La palabra dice aquí en Efesios 4:13, dice: a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Note esto: medida y estatura, medida y estatura. La palabra me habla de medida, significa que es una cantidad que resulta de una medida a una magnitud. ¿Sabe? La medida tiene que ver con una dimensión, con un peso. Esa palabra medida al griego se dice metrón. De ahí viene la palabra metro, metrón. ¿Y sabe qué significa esa palabra metrón? Esa palabra metrón tiene que ver literalmente y figurativamente con una porción, con un grado. O sea, tiene que ver con un peso. ¿Sabe? Lo que Dios está diciendo aquí en Efesios es: yo necesito que ustedes porten una medida correcta para ver si soportan el peso de la gloria de Dios, para ver si soportan lo que Dios tiene para ustedes. Por eso dice por allá que Dios nos dará a nosotros al 30, al 60, al 100 por 1. Buena, revestida, abundante. Dice que será tan fuerte que tenemos que poner nuestros regazos. ¿Sabe? Dios está pidiendo de nosotros tener una medida correcta, y la medida no tiene que ver con una estatura física. La medida tiene que ver con un hombre y una mujer que entiende que tienen que estar en la dimensión correcta, en el estado correcto, para aceptar lo que Dios tiene para esa persona. Hay áreas del peso de la gloria de Dios, del cabot de Dios, que es peso de gloria, que están quedando suspendidos en el mundo espiritual, porque no hay personas con un peso correcto para resistir lo que Dios tiene para ellos en bendición, en avance y en crecimiento.
Cuando la palabra también nos enseña de estatura. La palabra en estatura está hablando de altura de una persona desde los pies hasta la cabeza. ¿Sabe? Cuando hablamos de estatura hablamos de longitud. Y la palabra estatura al griego se dice geliquía y significa madurez. Estamos hablando de dos conceptos para recibir una moldura correcta. Para ser moldeados, ocupamos de gente que porte un peso, una dimensión correcta, porque lo que Dios deposita en ti es grande, es pesado, es fuerte, pero tienes que tener el peso correcto, la dimensión correcta, para ver si lo que Dios tiene va a entrar en ti. Cuando hablamos de estatura, estamos hablando de una longitud. ¿Sabes? La medida lo hablamos así, lo hablamos en el horizonte, horizontalmente, y cuando hablamos de estatura hablamos verticalmente. Nosotros debemos ser personas entendidas en que Dios está buscando un peso correcto, porque lo que Dios quiere darnos requiere de un depósito que esté conforme al corazón de Dios. A mí me impacta mucho cuando Dios viene y define a David, porque Dios dice: David era conforme a mi corazón y hacía todo lo que yo quería. ¿Sabes? El corazón de David tenía la estatura y la medida correcta, que todos los sueños que Dios depositaba, oiga, cabían en el corazón de David. No se quedaba nada a medias. Pablo nos enseña que la estatura tiene que ver con una madurez en la persona. La moldura de una persona tiene que ver con su dimensión, con su longitud, para saber cuánto peso de gloria aporta esta persona y cuánta madurez en el ámbito espiritual ha alcanzado. Entendemos que en esto solamente se logra siendo engendrados, aceptando el vientre de un padre habilitado por Dios, para un hijo habilitado por Dios, porque el padre espiritual es un hombre habilitado por Dios para bendecirme. Y yo soy un hijo habilitado por Dios para recibir la bendición de ese padre espiritual. ¿Sabes? Nosotros tenemos que entender que ser engendrados, debemos aceptar ese parto, porque un padre es un hombre habilitado por Dios para la perfección en Cristo Jesús para nuestra vida. Yo podría decirlo de esta manera: la medida y la estatura correcta tiene que ver con un hombre y una mujer que tienen conciencia de que hay una habilitación de Dios, en una autoridad delegada, en un padre espiritual que se dispuso a tener dolores de parto una y otra y otra y otra vez para que la imagen de Cristo sea depositada en nosotros. Cuando nosotros entendemos esto, la dimensión de la transformación, del cambio en el carácter, en la identidad, en las emociones, en los temperamentos, en la personalidad, entendemos que todo esto no se consigue solamente yo siendo yo, buscando a Dios únicamente. No, lo entendemos cuando aceptamos aquel hombre y aquella mujer habilitados por el Padre Celestial para recibir lo que el Padre tiene en imagen e identidad de Cristo y que lo depositen en nosotros. Nosotros, los hijos espirituales, somos depósitos, pero quienes llenan ese depósito, primero es el Espíritu Santo, segundo es Jesucristo, el Padre, pero también el hombre de Dios habilitado por Dios, la mujer de Dios habilitada por Dios, para que den alumbramiento a lo que nosotros tenemos que entender como una medida, como una estatura correcta. A nosotros la camisa no nos puede quedar grande, ni tampoco muy tallada. A nosotros nos tiene que quedar exactamente según nuestra medida, según nuestra estatura. Y tenemos que dejarnos formar para recibir esa moldura correcta, ser esos moldes a la imagen de Jesucristo, a la imagen del Padre. Pensar como el Padre piensa, ver como el Padre ve, hablar como el Padre habla, esperar el tiempo que tengamos que esperar, como el Padre también ha esperado de nosotros muchas cosas.
¿Cuántos dicen amén? Papá, no sé si quieres agregar algo. Amén. Gloria a Gloria a Dios. Cristo, amén. Bendito sea el Señor. Bendito sea Jesucristo. Poderoso, realmente poderoso, maravilloso. Santo es el Bendito sea Señor. Dios. A ver si puedo poner la Sí, pantalla. Señor. Es un tema Sí. extraordinario. Maravilloso, sí. En el nombre de Jesús, sí. Definitivamente algo que a veces como que nos cuesta mucho comprender, ¿verdad? El punto importante de esto es lograr saber que a veces tenemos una mística muy grande. Por ejemplo, la mayoría dice, bueno, yo soy cristiano, Dios está conmigo, Él es mi Padre y es suficiente. Eso lo hacemos generalmente por desconocimiento, porque de alguna forma somos religiosos, pero cuando empezamos a comprender los principios de la Biblia, los principios rectores del reino, resulta que el mismo Dios se hizo hombre para enseñarnos a través de un hombre cómo ir al Padre. Jesucristo, hombre, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, Jesús en sí mismo no es el fin, es el medio. Pero entonces Él viene como un hijo, con el corazón de un padre, siendo un padre, a llevarnos al Padre. Entonces nos muestra el Señor a través de toda la historia y en la Biblia también, que todo lo que Él ha hecho en la tierra, Dios todo lo que lo hace, lo hará a través de un hombre. Y ese es el caso de Abraham, exactamente. Abraham es un padre de naciones, un padre físico con una genética que heredaría, que vendrían naciones de sus lomos. Y dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, pero también es llamado el Padre espiritual porque es el Padre de la fe. Hoy nosotros somos hijos aún de ese Padre espiritual porque fue un hombre que implementó la fe, o Dios a través de él y la obediencia de él nos muestra que vendría una nación del Espíritu de parte de él. Esto lo hacemos como coyuntura para la palabra que nos estás trayendo. Te he llamado, ¿verdad? Nuestra necesidad. Pero hay cosas que pues no quería intervenir tanto como que fuera la palabra que Dios trae a través tuya y a través tuyo, perdón, y de las pastoras y pastores que van a estar luego también los otros días. Pero esto es importantísimo entenderlo. Recuerden esto, el principio de la revelación, de la restauración, si nosotros, y aún de la impartición y de la activación, si nosotros no lo seguimos practicando, entonces aquella revelación puede ser que merme. Y además de eso, esa reedificación, esa impartición, esa activación que a veces recibimos nosotros de parte de la paternidad, sobre todo de Dios primeramente, si nosotros no practicamos esos principios rectores del reino, esa impartición que tenemos pasa mucho cuando te acercas bajo una cobertura apostólica o profética, se va a activar mucho en ti todo esto. Y alguna gente toma para hacer aquello sin tenerlo. Y mientras le cubre, entonces eso está fluyendo. Pero mientras no sea tuyo, mientras no tengas ya conocimiento del protocolo profético, entonces resulta que muchas veces, por no practicar el principio que nos llevó a aquello, la revelación, la impartición, la activación, que vino generalmente de un padre espiritual. El padre no lo buscas, te lo asigna Dios como tu casa. El padre elige los hijos, esto es otra cosa diferente. Pero entonces, esa activación, ese depósito profético que está ahí, si nosotros no volvemos a esos principios o no los practicamos constantemente, esa impartición, esa activación, aún la revelación, y esto lo podríamos ver a través de los siglos, uno, puede mermar, y dos, la parte más dolorosa, más triste, es que puede desaparecer. Santo. Y desaparece. Bendito sea el Señor. Y luego vamos más del asunto. Santo, estamos contigo. Algo muy importante, ¿verdad? Y rescatar o aportar también todo lo que está hablando el pastor Taylor y lo que acabas de agregar, es que nosotros, el tema es moldeados a su imagen.
Y el barro en las manos del Señor tiene que ser moldeable. El barro tiene que ser bueno en las manos del alfarero. El alfarero va y escoge el barro, pero nosotros somos los que nos tenemos que dejar de moldear. Y esto de lo que estamos hablando, pastor, son principios rectores del reino. Estamos hablando de la autoridad espiritual. Estamos hablando de alinear nuestra vida a la palabra del Señor. Y todo esto realmente es un complemento que el Señor nos habla, pastor, porque en todas estas prédicas, amado pastor Taylor, con tremendo lo que el Señor te puso en el corazón, es algo glorioso, porque viene a reforzar todo lo que hemos hablado de la autoridad espiritual, de cómo nosotros tenemos que someternos, de saber, de tener el entendimiento quiénes son nuestras autoridades, porque tenemos que sujetarnos a las autoridades. Estamos claros, nuestra autoridad máxima, ¿quién es? Es Jesucristo, es nuestro Señor, pero también Él delegó autoridades acá en la tierra a los cuales nosotros debemos ese respeto, pastor. Aleluya. Y estar sujetos. Y es ahí donde nosotros tenemos que ser moldeados a su imagen. Y seguimos con el pastor Santo, aleluya. Padre, ya llevamos un montón de tiempo. Gloria al Señor, gloria al Señor. Sí, así es. Hay un principio también súper importante dentro de todo lo que estamos hablando, y es que existe una cuadratura de la palabra. Y eso está ya en Timoteo 3:16, donde dice la palabra: toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ojo a esto, para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Una de las cosas que tenemos que entender cuando nosotros nos sometemos en las manos del Señor, para nosotros ser moldeados según la imagen de Cristo, y nosotros aceptamos, como lo explicaba hace un momento, ese hombre habilitado, esa mujer habilitada, ese hombre y mujer de Dios habilitados por el Padre, para nosotros ser formados. Nosotros tenemos que entender que vendrá enseñanza, que habrá momentos donde seremos redarguidos, habrá momentos donde seremos corregidos, donde seremos instruidos en justicia. Ahora, estas 4 palabras es una cuadratura en la palabra. O sea, eso es una base fundamental. O sea, la palabra de Dios, lo que nos sostiene a nosotros, por lo cual vivimos y nos sustentamos, tiene 4 dimensiones, que es, y ya lo sabemos muchas veces, hemos leído esto, es la enseñanza, ser redarguidos, ser corregidos y ser instruidos. Esta cuadratura que yo te estoy explicando le da una operación, ojo a esto, le da una operación de la palabra en la vida del hombre y la mujer que quieren ser moldeados según Cristo. Y dice el versículo 17: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es toda buena obra? Toda buena obra. Entonces, muchas veces tenemos un pensamiento de que debemos servir a Dios y en el proceso vamos corrigiendo, y eso está bien. Pero si nosotros nos moldeamos a la imagen de Cristo, tendremos menos insujeciones, tendremos menos diseños caídos, menos diseños incluso anticristianos, anticristos. ¿Por qué? Porque hay gente que está moldeada, hay gente que se sometió. Yo no sé si usted en algún momento ha podido ver cómo se prepara el barro antes de ser colocado en la rueda de un alfarero. Y aunque usted no lo crea, el barro, la mezcla del agua con esta tierra debe ser golpeada, debe ser triturada. Entonces, hay áreas en nuestra vida que debemos entender que Dios las va a permitir, no para que nosotros veamos una crisis, sino para que nosotros seamos aprobados en medio de esa prueba. Y es ahí donde aparece el hombre habilitado por Dios. ¿Cómo aparece? Orientando, direccionando, corrigiendo, usando la palabra. ¿Para qué? La palabra, el hombre o la mujer autorizada por Dios, el cual, ojo a esto, el cual puso a disposición su vientre para dar a luz a más de uno que va a ser formado conforme a la imagen de Cristo, va a utilizar la misma palabra, escucha esto, para ser enseñados, para que nosotros podamos ser redarguidos, para que podamos ser corregidos e instruidos. Y el final de todo esto es para que el hombre de Dios sea perfecto, para que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra.
Entonces, nosotros necesitamos entender cuál es el proceso de Dios. Muchas veces nosotros pensamos que Dios no está con nosotros porque estamos pasando A, B, C o D situaciones difíciles. Pero posiblemente estamos pasando el momento de la corrección, de la enseñanza, del ser redarguidos, de ser instruidos en la justicia de Dios. Porque Dios lo que está buscando en nosotros es una perfección. Dios lo que está buscando en nosotros es que cuando Cristo venga, Aleluya, encuentre hombres y mujeres semejantes a Él. Y permítame un momento, porque esta palabra semejante al griego se dice eikon. Y esta palabra semejante significa una persona parecida, significa un perfil, significa un semblante y significa una representación. ¿Sabe por qué va a venir Jesucristo a la tierra? Jesucristo va a venir por sus representantes. aleluya. Jesucristo va a venir con la gente que tiene el semblante de Cristo. Ojo a eso. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Cuando nosotros nos golpeen ese barro, a que nos trituren, cuando nosotros nos sometemos a esa área donde tenemos que ser alumbrados por un Padre espiritual, cuando entendemos que la enseñanza, el ser redarguidos, corregidos e instruidos es necesario para tener el semblante de Cristo, para tener la representación correcta de Cristo en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Así es, aleluya. Le damos un aplauso Gloria al al Señor. Señor. Ahí dale un Amén, amén. ahí donde estás, porque Él es fiel y verdadero. Levante ahí donde está usted su mano y dígale al Señor, gracias Señor por tu palabra, porque yo sé, yo entiendo que yo debo de ser moldeado, Padre de la gloria, a tu imagen, Señor, a tu semejanza, y tú me estás haciendo entender en este momento, Señor, esos diseños maravillosos, Padre, que tú tienes para mi vida, Pastor. Hay un ambiente tremendo. Yo sé que el Señor está haciendo en la vida de cada uno de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, Sí, Padre de Señor. la gloria. Un tiempo glorioso, un tiempo en el que el Señor nos está llamando a dejarnos moldear, a que seamos ese barro en las manos del alfarero, el alfarero eterno, nuestro Dios y Padre celestial. Muchas de las cosas que hemos pasado, tropiezos que hemos tenido, no supimos, no entendimos qué fue lo que pasó, y realmente es que no fuimos moldeados, no entendimos, creímos de una forma apasionada que era un asunto nada más de que tengo el Espíritu Santo y voy para donde quiero. No funciona así. Dios te advierte, Dios te da enseñanza, Dios también te prepara, Dios también te equipa y Dios también te envía. Algunos no entendieron el proceso y nos fuimos de un solo y tumbos y tumbos y tumbos. ¿Por qué? Porque Dios quiere moldearte, tiene un sistema. Hay hoy una gloria tremenda de parte del Señor, un ambiente maravilloso, profético, donde el Señor está impartiendo, está activando. Ahora el Señor también está liberando. ¿Sabe, pastora? Veo personas, quizás ponemos a todos, veo personas que de alguna forma fueron impresionados, impactados por cosas, pero que no son sus autoridades. Personas que no entienden muy bien el caminar de esto, no comprenden que por un tiempo uno se siente así, pero luego uno tiene la necesidad de regresar donde alguien que Dios le asignó verdaderamente. Y veo gente que ha estado en ese proceso y necesitas volver al tiempo de los brazos de papá. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es que nosotros no padezcamos, no nos decepcionemos, no a base de los golpes. Hay personas que dicen, bueno, es que todo eso que me pasó es bueno porque ahora yo puedo administrar lo otro. No es cierto. Nunca estuvo en el propósito de Dios que padeciéramos cosas terribles, aún ministerialmente. De eso yo les puedo hablar en otro tiempo.
cosas que te pueden decepcionar terriblemente de iglesia, pero cuando estás en Cristo, cuando estás fortalecido en el Señor y cuando estás en lo correcto, bajo una cobertura correcta, una paternidad correcta, que una cosa es cobertura y otra cosa es paternidad, entonces vas a poder comprender cómo el Señor te va a liberar y te va a librar de muchísimas cosas, porque este caminar es maravilloso, pero también es peligroso cuando no se conoce. Nuestro enemigo es el diablo, recuerden, y tiene diseños terribles contra la iglesia. Por eso este tiempo va a ser un tiempo de oración, de adoración. Vamos a adorar al Señor, que se active lo profético. Tenemos entre nosotros profetas, tenemos gente poderosa. Yo sé que el Señor tiene un depósito en ti para que podamos ahora en este tiempo estar adorando al Señor, y también que el Señor te da palabra, que los profetas están con nosotros para la gente que está ahora en Zoom. Así es. En el nombre de Jesús. A los pastores que están acompañándonos, Sí, Pastor Mario Elcián Hernández, Sí, está ahí con nosotros, Pastora Juanita, Pastor Alvarito, no sé si está todavía ahí por ahí la profeta Lucía. Levantemos nuestras manos que viene este tiempo, vamos a entrar en un tiempo de ministración, Pastor Taylor, y que en el nombre de Jesús vamos a adorar unos minutos nada más, ¿sí? Levanten sus manos ahí donde usted está, levante sus manos y dígale al Señor, que Él es el Santo de Israel, el Dios omnipotente, el Dios omnisciente, el Santo de los santos. Vamos, levante sus manos y empiece a Queremos adorar. decirle, sí, que vamos a salir ya de Facebook y solo nos vamos a quedar con la gente de Zoom, porque la administración que viene ahora será solo para los que están en Zoom. Amén. Así En que el nombre bendecimos de a todas las Jesús, personas todos. que se conectaron en Facebook, ¿verdad? Les Dame un saludamos. momentito para sí, despedirnos de ellos, Pastor. Sí, Solo voy a ¿verdad? poner Así la que pantalla para que nos despidamos. sí, Agradecerles les a vamos bendecir. ustedes que nos acompañaron a través de Facebook Live. Vamos a entrar en un tiempo más íntimo acá con los que estamos en Zoom. Les bendecimos a todos. Gracias por estar con nosotros. Y Gracias. recuerda bien esto, que tú eres ese barro en las manos del alfarero. Tú Sí, eres Señor. una persona, tú eres un hijo, una hija que En el puede nombre de ser Jesús. moldeable, que puede ser, que puede alcanzar otros niveles mayores. Pero el mensaje directo de hoy es la autoridad espiritual, como Sí, Dios nos Señor. está llamando a ese entendimiento, a esa revelación, y sabes que así serás bendecido tú y toda tu casa. Les amamos y Nombre bendecimos poderoso en de el nombre Jesús. poderoso Nos vemos de mañana, Cristo misma Jesús, hora. y nos vemos mañana, En el nombre si Dios de lo permite, Cristo. a las 7 de la noche. Amén.